Bueno, hoy siguiendo con la serie de Marcos, hoy día nos toca abordar este tema. Sophie leyó dos textos bíblicos que están juntos en Marcos capítulo 2 y capítulo 3, donde vemos prácticamente dos eventos bastante similares. En el primero vemos a los discípulos quebrando el día de reposo, el día de descanso, el sábado, y en el segundo vemos a Jesús quebrando el día de reposo, quebrando el día sábado, ¿no? Y esto genera una respuesta conflictiva entre los religiosos, los fariseos de la época. Encuentran una manera, comienzan a pensar cómo pueden hacer para eliminar a Jesús, porque había venido a alterar el sistema religioso de la época. El domingo pasado vieron un poco cómo este Jesús venía y decía que él tenía el poder para perdonar pecados. Esa era otra manera de decir: yo soy Dios. Ya esto había generado una reacción entre los fariseos de decir: este es un mentiroso, se está haciendo pasar por Dios, es una blasfemia, solo Dios puede perdonar pecados. Interesante. ¿Quién es Jesús para ti? Y hoy día va a ser algo que rompe totalmente los esquemas del sistema religioso. Violar uno de los mandamientos más importantes de los judíos, que era guardar el día de reposo. Sin embargo, como vamos a ver, Jesús no vino a eliminar la ley. Él dijo: la ley es buena. He venido a cumplir la ley. Y de verdad que Jesús cumplió cada punto y cada coma de la ley. Pero también vino Jesús a reinterpretar el significado de la ley. En varias oportunidades habrán escuchado a Jesús decir: oísteis que fue dicho, mas yo les digo. ¿Qué significaba eso? Bueno, básicamente estaba hablando a un sistema religioso que se había acostumbrado a cumplir superficialmente la ley, pero no tomar en conciencia cuál era el espíritu de la ley. Estando casado con una abogada, con una cuñada que es abogada, con otra cuñada que es abogada, con mi suegro que se cree abogado, permanentemente me recuerdan eso, ¿no? Porque yo a veces con la ley, especialmente en el tránsito, soy de cumplir lo mínimo necesario. Y mi esposita siempre me recuerda casi como un Espíritu Santo secundario, copiloto, recuerda el espíritu de la ley, ¿no? Y es verdad, cuando Jesús decía muchas veces: oísteis que fue dicho, justamente lo decía a una casta comprometida con la obediencia. La obediencia no es mala. Y cuando le dice: oísteis que fue dicho, no matarás. Y todos ahí sacando pecho, ¿no? Bueno, yo he cumplido la ley porque no he matado absolutamente a nadie, soy inocente. Jesús le dice: mas yo les digo, cualquiera que se enoja contra su hermano, culpable es de juicio. Bueno, ya no tenían la misma mirada de sí mismos. Oíste que fue dicho: no adulterarás. También otra vez volvieron a inflar el pecho, ¿no? Bueno, yo he sido fiel, no le he sacado la vuelta a mi pareja. Y ahí viene otra vez Jesús: mas yo les digo, cualquiera que mira a una mujer y la codicia en su corazón, culpable es de adulterio. Ese es el espíritu de la ley. La ley no fue dada simplemente para que no te acuestes con otra persona que no es tu esposo o tu esposa. Fue dada para demostrar el corazón de Dios, que es un Dios fiel, no solo físicamente, sino de corazón. Entonces la ley, de alguna manera, lo que hace es revelar el corazón de Dios, pero al mismo tiempo la ley sirve para poner en evidencia nuestra propia necesidad de un Salvador, porque nadie es capaz de guardar la ley en todo sentido y el espíritu mismo de la misma. Así que hoy día vamos a ver dos paradigmas espirituales bajo los cuales podemos operar a la hora de acercarnos a lo que conocemos como la vida cristiana. Y si estás aquí y no te consideras cristiano, me encantaría que pudieras escuchar este mensaje y que puedas entender que religiosidad y evangelio son dos cosas
totalmente diferentes. Y que quizás lo que has estado rechazando todo este tiempo no es el evangelio, sino es la religión cristiana. Y si eres cristiano y consideras que estás en el evangelio, déjame decirte que probablemente te vas a dar cuenta que hay semillas de religiosidad plantadas en tu corazón que con la circunstancia necesaria, esas semillas van a comenzar a florecer. Y tienes que tener la capacidad de reconocerlas y arrancarlas, porque la religiosidad está arraigada en el corazón humano. Hace unos años, cuando comenzaron a salir las redes sociales, ¿no? Una de las primeras, creo, al menos que yo me demoré mucho en entender, fue Facebook, ¿no? Y me acuerdo cuando le pedí a mi hija que me enseñara, ¿qué es esto de Facebook? Todo el mundo habla de Facebook. Me decía, no, papá, esa es una manera para que tú te conectes con la gente que no está cerca y la gente pueda ver las fotos y tus videos y puedas escribir. Y me demoré tanto en entender y cómo funcionaba, que cuando finalmente llego a entender, sale Instagram. Y claro, ya cuando todo el mundo usaba Instagram y yo era de los de Facebook, trato de entrar a Instagram y trato de entender Instagram y le digo a mi hija, oye, ¿y esto qué es? Y luego de tratar de explicarme y ver me dice, papá, es parecido, pero totalmente diferente. Bueno, y después salió TikTok y la cuestión continúa, ¿no? Pero esto me hizo pensar, porque hay cosas que son parecidas, pero pueden ser totalmente diferentes. Y la religión y el evangelio se parecen mucho. Los dos vienen a la iglesia, los dos se sientan a cantar, los dos procuran obedecer. Los dos se pueden ver muy lindos de afuera, pero el corazón puede ser totalmente diferente. Vamos a hablar acerca del paradigma de la religión y acerca del paradigma del evangelio. El paradigma de la religión, la palabra paradigma justamente significa un conjunto de creencias, de convicciones, de valores bajo los cuales nosotros enfrentamos cierta realidad en la vida. Todos tenemos paradigmas. Mucho se habla de cambios de paradigma. Pues el paradigma de la religión justamente es ese paradigma que se construye desde lo que la palabra religión significa: el esfuerzo del hombre para acercarse a Dios. Toda religión tiene este paradigma en común. Toda religión tiene una lista de reglas, normas y mandamientos que tú tienes que cumplir para poder hacerte merecedor del favor de Dios. Y este paradigma de la religión se ha infiltrado y ha llenado muchas iglesias cristianas. El paradigma de la religión, la vida cristiana se convierte en un deber, una responsabilidad. Tengo que. No es un deleite, no es un disfrute voluntario, es una carga pesada. En la religión, obedecer puede estar motivado por la vergüenza, por la culpa, por el miedo. En el paradigma de la religión, es interesante, hablábamos hace un momento de cómo a veces cumplimos la ley, pero no el espíritu de la ley. Y eso era lo que pasaba justamente en estos religiosos en la época de Jesús, con el día de reposo, por ejemplo. Ellos habían escrito 39 reglas acerca de lo que significaba cumplir con el día de reposo. O sea, el Señor les dijo, porque era bien para ellos descansar una vez por semana, y los religiosos crearon 39 reglas para determinar qué significaba descansar y qué significaba trabajar. Una de esas 39 reglas, que las he leído y una me pareció sumamente curiosa, era: no podrás cortar papel higiénico el día de reposo. ¿Qué? Exactamente. Pero como el religioso siempre encuentra la manera de sacarle la vuelta a la ley, fácil, el día anterior corto mis papelitos y los dejo ahí al costadito.
El día de reposo no podías salvar a un animal que estaba enfermo, no podías prender fuego, entonces prendían el fuego el día anterior, no podías hacer ciertas labores, entonces contratabas a alguien que no era judío para que trabajara ese día por ti. No digas tanto, no, nosotros somos peores. Ahora, es difícil a veces reconocernos, ¿no? Es fácil poder reconocerlo en otros, pero yo esta semana tenía mucha convicción que, wow, cuántas semillas siguen brotando en mi propio corazón. ¿Tiendes a juzgar a los que no son tan espirituales como tú? ¿Tiendes a levantar el dedo para... En parejas a veces pasa. Uno siempre se cree más espiritual que el otro. Si tan solo te levantaras a orar, a hacer tu devocional como yo, mi amor. Lo primero en la mañana. Es un ejemplo, por si acaso. Por muchos años yo me creía más espiritual que mi esposa. El Señor me tuvo que llevar al arrepentimiento, ¿no? Porque vivíamos nuestra espiritualidad diferente, pero no significaba que yo era más espiritual. Porque al final yo leía más la Biblia, yo era el que más oraba, pero el carácter de ella reflejaba mucho más a Cristo que el mío. Amén. Hay un sentido de superioridad moral muchas veces, es una marca de la religiosidad. Cuando comienzas a condenar a otros porque no son tan santos como tú. O cuando ves a un hermano caer en algo, creerte que tú serías incapaz de hacer lo que este hermano hizo. Y juzgamos a otros simplemente porque pecan diferente que nosotros. Cuando ocurren circunstancias no esperadas en tu vida y es normal que nos duela, pero hay una sensación de injusticia. ¿Por qué yo? ¿Acaso no te obedecí? ¿No te entregué mi vida? ¿No te entregué mi familia? ¿No te entregué mis mejores años? Señor, no te di todo, obedecí, fui a la iglesia, hice todo lo que me pidieron. ¿Y así me pagas? ¿Cuánta gente que estaba en las iglesias por tanto tiempo y de pronto lo ves dar un vuelco completo y ser capaces de cometer las cosas más atroces que jamás te imaginaste? Porque eran como una olla a presión religiosa, contenidos dentro de su religión. Pero en el fondo nunca fue por amor, era simplemente porque querían algo. Era transaccional. Y como no me diste y no me pagaste como yo siento que merezco ser pagado, la olla explota. Y lo que sale es la esencia de lo que realmente hay en tu corazón. Amén. Oye, dije traérmelo a este muchacho siempre, me anima, me anima. Sí. ¿Te sientes más cerca de Dios cuando eres más obediente? ¿Te sientes así como más santito cuando estás caminando? ¿Sientes que caminas en las nubes, así que como tú no hay otro? Y cuando tienes un mal día, reventaste, salió lo peor de ti, así estás recontra deprimido, dice yo ni voy a ir a la iglesia, no me merezco, ¿con qué cara voy a orar? ¿Eres así? Qué bueno que Dios no es así. Sientes que tu vida cristiana es un deber o un deleite. Todos estos son posibles indicadores o que estás en el paradigma de la religión o que hay grandes brotes de religiosidad en nuestro corazón. El paradigma del Evangelio, por otro lado, es otro paradigma totalmente diferente, pero recuerda, son parecidos. ¿En qué son parecidos? En que los dos vienen a la iglesia. Los dos procuran obedecer honestamente. Pero el paradigma del Evangelio, como su nombre mismo lo indica, mientras religión es el esfuerzo del hombre, Evangelio es la buena noticia de que algo ya fue completamente hecho y perfecto, y lo hizo Jesús. Una noticia es algo que ya ocurrió en el pasado. No es algo que depende de tu fidelidad, de tu constancia, de tus buenas intenciones, de tu esfuerzo. Es algo que ya ocurrió. Esa es la buena noticia. Es la buena noticia que Jesucristo vivió la vida perfecta que tú
y yo no podemos vivir. Él la vivió. Y que en cambio, Él cargó sobre Él la culpa y la vergüenza que tú y yo merecemos por quebrantar la santidad y la voluntad de Dios. Eso ya fue hecho, eso fue ganado en la cruz. El Evangelio produce una relación con Dios, de anhelar la obediencia por una gratitud indescriptible por lo que ya fue hecho. En la ley, uno procura obedecer para ganar el favor, para acercarse y hacerse digno. En el Evangelio, procura obedecer como una manera de expresar la gratitud y el amor por lo que ya hicimos. Hace unas semanas hemos empezado un estudio en Punta Hermosa, les había contado. Y hace 2 semanas le tocaba enseñar a Aldo, ¿no? Aldito, levanta la mano para que sepa quién es Aldito. ¿Ya? Estamos con Aldo ahí enseñando, con Juanja también en Punta Hermosa. Y yo estaba cansado ese día. Y había tenido que enseñar en una reunión de plantadores de iglesias de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y a eso de las 5:15, o sea, no quería ir a Punta Hermosa. Estoy cansado. Pero algo me quemaba acá en el corazón, así, yo pensé que era la culpa, ¿no? Le decía, Señor, a estas alturas ya yo no me muevo por culpa. Yo sé que tú me amas, vaya o no vaya a Punta Hermosa, tú me amas, pero no me dejaba de quemar en el corazón. Y así con este quemazón en el corazón que no sabía qué era, le escribo a Aldo y le digo, Aldo, tú vas a enseñar hoy día, yo creo que de repente tú la puedes manejar. Y así con esas medias verdades, ¿no? Porque estaba con un pie dentro en la clase de los pastores ya yéndome. Todavía no salgo, pero no sé a qué hora va a terminar. Ya estaba terminando, porque yo ya me quería ir a mi casa, ¿no? Y le digo, y Aldo me responde, me dice, oye, yo acabo también de salir de una situación acá y la verdad que estoy yendo. Y Julio, vamos a tener que revisar el tema de compromiso, ¿no? Y Y yo le contesto a Aldo, le digo, estoy saliendo para allá, Aldo, allá nos encontramos, ya terminó la reunión, no te preocupes, yo voy para allá. Y nos encontramos, pero seguía con ese calor en el corazón que no sabía cómo describir. Y llego a la casa de Ian, empieza el estudio y Aldo enseña ese día, comparte la palabra y estábamos ahí con el grupo. Y al final del grupo, al final de la sesión, ahí en medio la gente estaba comiendo, disfrutando, y en eso Carmen, que está acá con nosotros hoy día, comenzamos a conversar y me pregunta sobre el Evangelio. Me dice que el Evangelio no te refiere a los libros de la Biblia. Yo le digo, no, el Evangelio, y le digo eso, ¿no? El Evangelio son las buenas noticias, Carmen, que Él vivió la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir. Y conforme le iba compartiendo el Evangelio, yo veía cómo el rostro de Carmen iba cambiando. Y tuve la oportunidad de verla nacer de nuevo delante de mis ojos. Oramos juntos, y yo no sé cuánto conoce ella de la Biblia, pero cuando terminamos de orar me dijo, siento que tengo un corazón nuevo. Siento que Dios me ha cambiado. Soy otra persona. Y te digo, no hay nada más maravilloso. Nosotros que procuramos llevar estas semillas de vida, que ver a alguien nacer de nuevo delante de tus ojos, que te recuerda que el Evangelio sigue siendo poderoso para salvar, para rescatar, para dar vida. Y cuando terminamos de conversar y estábamos disfrutando el nuevo nacimiento de Carmen, Carmen me dice, yo casi no vengo hoy día. ¿Y por qué? No, porque había tenido una semana muy complicada y la verdad es que no quería venir. Y yo le digo, Carmen, yo tampoco quería venir. Pero ahora ya sé por qué vine. Porque Dios quería que nos encontremos. ¿Y sabes por qué les cuento esta historia? Porque el Evangelio produce gratitud. Produce gratitud. El Evangelio hace que tu deseo de obedecer no sea lo mínimo para cumplir, sino todo. Porque no te cabe en el corazón la gratitud de lo que Dios ha hecho por ti. Ambos
La religión y el evangelio procuran obedecer a Dios. Pero recuerda esto y quiero que leas esta frase y las reflexiones. Puedes obedecer a Dios sin amarle, pero no puedes amar a Dios sin obedecerle. La obediencia no está en juego en ninguno de los dos lados, solo que la religión obedece a Dios para ganarse algo. Puedes obedecer a Dios y no amar a Dios, lo estás haciendo por ti, solo porque te es conveniente. Pero no puedes decir que amas a Dios. La Biblia dice, el que ama a Dios, obedece sus mandamientos. El amor por Dios procura, hago mi mayor esfuerzo, aunque a veces caiga, de obedecerte con todo lo que tengo. Ahora, la religión y el evangelio procuran encontrar descanso, pero desde dos perspectivas y paradigmas totalmente diferentes. En Navidad mis dos hijas me hicieron su chanchita y me regalaron mi reloj inteligente. Yo les había dicho que tenía problemas para dormir. Entonces me regalaron este reloj y me pusieron el app para medir el sueño. Entonces me dice, papá, con eso vas a poder ver cuántas horas duermes, te va a dar tu promedio semanal, te va a decir cuántas horas duermes, cuántas horas descansas, cuántas horas entras al sueño REM. ¿Qué es REM? Rapid Eye Movement. Ahí se recupera el cerebro, en la otra parte se recuperan los músculos y yo me estaba estresando y yo que no puedo dormir y comencé a dormir una semana con el bendito reloj. Y me estresé tanto porque decía, usted duerme pero no descansa. Ya sabía, no me ayuda. Y sabes, una cosa es dormir, otra cosa es descansar. Y la religión y el evangelio procuran descansar, pero desde dos perspectivas diferentes. La religión procura descansar cansándose. Procura descansar haciendo. Si tan solo llegara a ser esta persona, si tan solo podría ser tan fiel, si pudiera cumplir todos estos mandamientos, si tan solo fuera un poco mejor, quizás. Y vives agotado. Y la vida cristiana se vuelve un peso, un yugo que no puedes cargar. Y es ahí donde viene la hipocresía y las máscaras. Porque si supieran verdaderamente cómo eres, tú ya sabes cómo eres. Pero tienes que dar una máscara, tienes que proyectar una imagen. La religión cansa, el evangelio descansa. Esa es la gran diferencia. Si la vida cristiana te cansa, probablemente es porque la estás viviendo desde una perspectiva de religiosidad. La vida cristiana, el evangelio, produce descanso para el alma. Muchas veces Dios se va a confrontar con situaciones difíciles, con sacrificios, por supuesto. Pero recuerda que la vida cristiana desde el evangelio es un deleite, no es un deber. Es un deleite, no es un deber, que produce gratitud. La semana pasada, hace un par de semanas, me senté a tomar un café con un hermano de la iglesia de La Molina y casi siempre yo cuando me reúno con alguien, casi siempre pienso que tengo que ayudar a alguien, ¿no? Pero este hermano me terminó ayudando a mí. Me hizo una pregunta al final de nuestra conversación y haber hecho 4 veces esta pregunta a algunos amigos. Me preguntó y me dijo, Julio, cuando llegues a estar cara a cara con Jesús, ¿qué le preguntarías? Quiero que pienses. ¿Qué le preguntarías? ¿Qué le dirías a Jesús cuando lo tengas cara a cara por fin? Y yo cerré mis ojos y me puse a imaginar por un momento y lo único que podía ver era, y le dije a él, yo creo que no podría hablar. Creo que me tiraría de rodillas a sus piernas, lo abrazaría con todas mis fuerzas y me pondría a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y si pudiera tener las fuerzas de abrir la boca, le diría, ¿por qué a mí? ¿Por qué a alguien como yo? ¿Por qué alguien como tú pondrías los ojos en alguien como yo? ¿Por qué a pesar de todos mis fracasos, a pesar de todas mis debilidades, a pesar de ser como yo sé que soy, ¿por qué nunca te diste por vencido conmigo? ¿Por qué? Porque no lo puedo comprender. No sé cuál sería tu respuesta.
Pero una cosa te puedo decir, que si lo que le preguntarías al Señor es alguna pregunta teológica, ¿el bautismo de niños o bautismo de creyentes? ¿Premilenarismo o posmilenarismo, Señor? ¿Preelección o libre albedrío? Yo creo que deberías evaluar tu fe. Si lo primero que te provoca Jesús es hacerle una pregunta teológica, cuando Pedro se dio cuenta que Jesús estaba en la barca, era el Dios hecho hombre, ahí en la misma barca con él, dice que Pedro cayó de rodillas y le dijo, apártate de mí, porque soy un pecador. El Evangelio produce gratitud. El Evangelio produce deleite aún en el sacrificio de muchas veces obedecer lo que el Señor quiere para nosotros. Quiero enseñarles un pequeño extracto de una película que tiene más de 40 años. Se llama Carros de Fuego. Es la historia de dos atletas británicos. Uno escocés llamado Eric Liddell y el otro inglés llamado Harold Abrahams. Uno judío, el otro cristiano. Ambos corrían, pero desde dos paradigmas diferentes. Vamos a ver el video. ¿Quieren ver el resto de la película? ¿Vieron el rostro de él cuando iba corriendo con una sonrisa en los labios? Esa película, ambos ganaron medallas olímpicas. Cuando le hacen la pregunta a ellos dos en dos momentos distintos, le preguntan a Abrahams, ¿y tú por qué corres? Y él le decía, yo corro porque solo tengo 10 segundos, porque corría los 100 metros planos, era la prueba en la que él competía, porque tengo 10 segundos para justificar mi existencia. Porque esto es lo único que sé hacer, esto es en lo único que puedo encontrar significado y propósito para mi vida. Cuando le preguntan a Eric Liddell, ¿por qué corres? Él dice, mira qué profundo, ¿eh? Yo corro porque Dios me hizo rápido. Y cuando soy rápido, le doy una sonrisa a Dios. Los dos se entrenaban, los dos corrían, los dos se sacrificaban, pero uno nunca encontraba descanso, aun cuando descansaba. El otro, aun cuando corría y no tenía más fuerzas, su corazón descansaba. La vida cristiana es una invitación de parte de Dios a dejar de correr para ganar con tus propios méritos algo que solamente el Señor puede hacer por ti. Las semillas de la religión están clavadas en nuestros corazones. No seas ingenuo en pensar que a ti no te va a pasar. Lo que tenemos es que detectar, arrancar y seguir dejando que el Señor haga florecer el Evangelio en nuestros corazones. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque nos recuerdas, Señor, que todo ya fue hecho por Jesús en la cruz, que el Evangelio es una invitación a descansar, a confiar, sabiendo, Señor, que cuando tú miras a un ser humano que ha decidido poner su confianza en ti, tú lo miras con la justicia de Cristo. Señor, que tú no nos amas menos cuando nuestras vidas no reflejan lo que deberían ser, pero que tampoco nos amas más cuando somos la mejor versión de nosotros mismos. Señor, el yugo de la religión es pesada, pero el yugo del Evangelio es ligero.
Señor, tú dices en tu palabra, vengan a mí todos los que están cansados, todos los que están agotados y trabajados, vengan a mí, que yo les daré descanso. Señor, tú no nos invitaste a ser parte de una religión ni de un sistema religioso. Nos invitaste a confiar en tu hermoso evangelio. Señor, tú también dijiste, déjenme enseñarles porque yo soy manso y humilde. Gracias porque tú no nos miras con un dedo acusador. Gracias, Señor, que tú nos recriminas. Tú, Señor, nos recibes con los brazos abiertos, humilde y manso. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.